Claquetazo. Bueno, disculpad primero por los pequeños problemas técnicos que hemos tenido, pero bueno, ya hemos visto el corte. Ha pasado un tiempo, ¿no? Sí, han pasado, pues yo en 99, 92, pues fíjate, yo tenía 23 años y ya estamos en 2025, 30 y... Joder. Ojo, 33 años. Es que Pero el metro sigue igual, ¿eh? El metro sigue igual. Esto era Ciudad Universitaria, la estación. Sí. Sí. O sea, algunos la frecuentan mucho por aquí, ¿no? Sí, sí. Ciudad Universitaria. No, ya no. Ya no. Ha cerrado. Pero bueno, también es una película espectacular. Ahora vamos a dar pie un poco a la entrevista, ¿no? A preguntarte, sobre todo por estos orígenes, ¿no? Estos primeros años de dirección, porque vamos, fuiste un director súper joven, 22 años, ganar un Goya, perdón, es un logro completamente admirable. Bueno, ¿y queréis que os cuente cómo pasó, no? Supongo. Adelante. No, pues o sea, en mi caso yo siempre quise ser director de cine desde que tengo uso de razón. Lo que pasa es que no sabía lo que era un director de cine. Pensaba que los actores eran los directores de cine. Entonces digo, pues quiero ser actor, pero porque quiero dirigir la película, ¿no? Luego me enteré en cómo era, me compré un libro, encontré en una biblioteca un libro, empecé a leérmelo con 10 años. O sea, era un obseso porque notaba que era algo que estaba destinado a hacer, vamos. Lo que pasa es que no pensé que lo iba a conseguir tan rápido, ni siquiera que lo fuera a conseguir. Fue todo un producto, pues un poco de azar o también de perseverancia y una ilusión gigante, que es un poco la clave de todo. Entonces, el origen de esto y el origen de todo, yo no tenía ningún tipo de formación cinematográfica. Intenté entrar en imagen y sonido, lo que es ahora comunicación audiovisual, pero al final no me dio la nota de corte y me metí en filosofía. Entonces empecé a trabajar en publicidad como de currito, en producción, donde podía, y conseguí un trabajo porque se me daba bien escribir en televisión española de pronto, ¿no? Y ese trabajo consistía en que yo tenía que escribir guiones para gente de mi edad, claro, para jóvenes, un programa que se llamaba Pasando, que era como la continuación de La Bola de Cristal, que ese sí que lo conoceréis, es el programa este mítico. Pues intentaba hacer un revival que no funcionó y era Pasando. Entonces me pedían que escribiera pues sobre alcohol, por ejemplo. Entonces tenía que hacer una columna de imagen. Vemos a 3 chicos borrachos tirados por la calle y otra columna de audio al lado, en off, donde hablaba del alcohol en nuestros días, no sé qué. Bueno, entonces yo hice varios guiones de esos y un día dije, pues voy a hacer uno sobre el amor. Entonces dije, yo qué sé, pues un metro, ¿no? Entonces, en una estación de metro, un chico que tal, entonces puse la voz en off y empecé a hacer, sin saberlo, el columpio. Terminé ese guión y cuando lo tenía que entregar a la televisión española, lo estaba metiendo en el sobre, de repente digo, ostras, es que esto también podía ser un corto, ¿no? Entonces, tiré el sobre. Me llamaron y dijeron, oye, ¿qué pasa con el guión? No, es que voy a hacer otra cosa. Y hice otra cosa. Entonces, con ese guión se lo enseñé a Coque. Y dije, mira, he escrito esto, tal, pero y lo leyó y dijo, pues yo te hago de actor y te hago la música yo. ¿Ah? Y yo, ¿conoces alguna actriz? Sí, pues Ariadna Gil, una catalana. Ah, pues le escribo una carta, oye, que tengo un corto, pero todo así. Y dijo, uy, pues me encanta, pues voy para allá. Oiga, entonces conozco a un tío, le pido dinero, claro, como no te voy a dar dinero. Entonces era toda una cosa, o sea, fue como una cosa como mágica. Y lo que era un trabajo para aprender y para ver si yo sabía montar un plano con otro, se convirtió en lo que todavía hoy me sigue dando de comer, ¿no? O sea, no el corto, pero a partir de ahí empezó una profesión que no he dejado nunca, ¿no? Entonces fue pues, un momento irrepetible que luego vienen también la parte, digamos, negativa, es que siempre te crees que la vida va a ser así de fácil, ¿no? Luego ya me di cuenta de lo que vale un peine, lo que cuesta mantenerse en la industria y lo complejo que es saber lo que quieres contar por un lado, encontrar la financiación para hacerlo, sobrevivir en definitiva, ¿no? Pero fueron unos comienzos espectaculares que fue tal el éxito del corto que se me fue de las manos, vamos, fue una cosa impresionante. Hasta el punto que ya pues, a la semana de enseñarlo, es que enseguida se corrió la voz por Madrid, por España, se puso en los cines, lo compró Televisión Española, lo compró Canal Plus, bueno, ganó al festival que iba, lo ganaba y me empezaron a llegar ofertas de trabajo para dirigir un largometraje, yo que solo había hecho en mi vida, había rodado 2 días en mi vida, esto es todo lo que había hecho.
Y yo empezaba a tener alguna idea de un posible... Si yo hiciera una película, pues contaría un poco pues, lo que hace siempre. Mi vida sentimental y la de los que me rodean, ¿no? Y tenía pues 4 ideas sobre esto. Me llama un director en verano, un productor, bueno, que es Enrique Cerezo, que ahora le conoceréis porque es el presidente del Atlético de Madrid hace muchos años, ¿no? Entonces también también estaba en el Atlético de Madrid, pero Jesús Gil era el presidente. Y tengo un día de agosto, una llamada, un mensaje en el contestador, porque por entonces había contestadores que no sabes ni lo que es, le das un botoncito, pum, y se grababa el que te había llamado, lo que te quería decir, ¿no? De, hola, soy Enrique Cerezo, tal, soy productor de cine, si vienes mañana y hablamos, tal. Y llámame mañana. Entonces le llamo y le dice, pues nos vemos. Yo, sí, ¿cuándo? Me dice, pues no sé. Dice, ¿tú dónde vives? Yo, pues yo en la calle Jorge Juan. Dice, pero si estoy debajo de tu casa. Yo, ¿en serio? Entonces, como quien dice en pijama, me bajo y a 20 metros estaba él. Entró la soy Álvaro y tal. Ah, no, que has hecho un corto que es muy gracioso, dice. No, yo, sí, claro, yo estoy muy ilusionado. Claro, sí. Entonces me dice, bueno, ¿tienes alguna idea de una película? Y yo, claro, tengo, sí. Tengo el guión casi inscrito, vamos. Me dice, pues cuéntamela. Yo, no, pues espérate que te la cuento pasado mañana, porque es que ahora me tengo que ir. Me fui a mi casa y, ay Dios, pensé. Entonces empecé a hacer un esbozo de lo que era Todo es mentira. Pensé en 48 horas de forma frenética, cosas que yo, cómo pude armar un proyecto, algo que yo pudiera convencerle. Llegué, luego me di cuenta que le contaba lo que me lo contaba, ni me escuchó, y me dijo, venga, pues ¿cuándo quieres rodar? Y yo, ¿cómo? Y a los 6 meses después estaba rodando la película. O sea, un caso increíble. Pero en medio también se había corrido la voz y 3 productores más me habían llamado para hacer una película a la vez. Entonces con 23 años, antes de empezar a rodar mi película, tenía firmada esa película y 3 películas más a continuación. Se estaban pegando por ti. Sí, en ese momento sí. Luego, Encima tuviste actorazos en esa película. Penélope Cruz, Santiago Segura. sí, bueno, entonces, Penélope sí era un poco más famosa, pero nadie conocía a Santiago Segura. Claro, en realidad eran bastante descubrimientos. Esto fue la primera película que hizo Santiago Segura. ¿Ah, sí? Claro, Oye. sí. Lo mismo que, no sé, bueno, Ariadna Gil no, pero había más, ahora es que no me acuerdo. O sea, que no eran famosos. ¿Coque había hecho más películas antes? No, Coque no. ¿Era su primera película? Sí, porque Sí. quería ser músico, Pues- Coque. No, él era, Bueno, él era era, músico, era sí. de los Ronaldos, tenía el Sí, grupo justo, Los Ronaldos. Sí. Oye, pero lo hizo increíble, ¿eh? Sí, lo de actor, bueno, también eso es lo que yo creo que fue... Debutó en el Columpia, ¿no? Sí, el debut Coque. en el columpio, y la primera frase del columpio es el título de mi primera película. O sea, la primera frase que se oye en el columpio es si es que todo es mentira. Y entonces dije, pues voy a llamar así la película. O sea, el columpio es un poco una especie como de hermano pequeño. ¿Y puedes explicar un poco sobre este título? De Todo es mentira. Bueno, pues era una época, o éramos una generación, o yo era así, yo qué sé, tampoco tengo por qué hablar de... Lo digo porque la película ha pasado como muy generacional en ese momento, que ahora ya se ha olvidado, pero esto que voy a decir, digo, no la película, que en ese momento lo que era la generación X estaba muy de moda. Entonces, esta película inmediatamente se metió en ese saco. Entonces era como la generación X española. Eso viene muy bien para la promoción, porque le dio una visibilidad y una prensa que igual por sí sola no habría tenido, pero esto de la generación X vendía. Habían hecho una película en Estados Unidos que era Reality Bites, que coincidió a la vez que Todo es mentira, bueno. Y entonces entró un poco en ese molde de cine generacional. No, pero ¿cuál era la pregunta? Por el título. Sí, bueno, pues es que yo sentía que todo era mentira, que no había, que las relaciones sociales que eran completamente falsas, y que no habían, y que yo tenía como un sentimiento como nihilista de la vida, ¿no? En el cual nada que hagas va a tener una repercusión en nada. O sea, por mucho que te esfuerces, no vas a tener un trabajo muy bueno. Por mucho que intentes que funcione con tu pareja, siempre algo va a ocurrir que lo va a tirar todo al traste. Entonces la única guía en la vida es simplemente
deambular con uno mismo de forma un tanto individualista y acostarte tarde y hacerlo que salga de la chorra. Básicamente Una era... pregunta en esa línea, porque, o sea, ahora sabiendo que estudiaste filosofía por, por la nota de corte, pero igualmente hubo alguna otra razón o eso también influía en tu forma de hacer cine o tu identidad cinematográfica, ¿sabes? No, bueno, yo ahora estoy estudiando antropología también. O sea, yo lo que más me gustan son las humanidades, me encantan. Aquí somos casi todos humanistas. Ah, sí. Sí, yo de hecho bueno. estuve un año estudiando filosofía. Ahora soy Fíjate. estudiante de Bellas Artes, pero en la Complu todo, o sea que... Claro, pues es que tiene mucha relación con, o sea, lo importante en el cine, por más que os puedan contar o también hablemos de las cuestiones técnicas, de las cuestiones, digamos, industriales, el cine es básicamente igual que cualquier arte de comunicación, es algo que quieras contar, tener algo que contar y saber cómo transmitirlo al espectador. Entonces, para tener algo que contar, el alimento de eso, aparte de la propia experiencia de cada uno, solo vas a encontrar leyendo. Yo, por ejemplo, también soy un lector de siempre bastante empedernido y estudiando. Entonces, siempre, cuanto más, aunque luego hagas una comedia que aparentemente no tenga nada que ver, pero si hay un trasfondo debajo en el que pises un suelo que intelectualmente esté sostenido con algo que conecte en última instancia con la gente, eso es lo que acaba también conectando con la gente, que todo lo que estás contando habla como de una especie como de lenguaje universal o de entendimiento universal, de cultura universal. Y luego sobre esos andamiajes tú luego cuentas tu historia, ¿no? Pero es el esfuerzo mayor que hay que hacer para contar una historia, para hacer una película, tiene que ver con identificar qué historia quieres contar y transmitirla de la forma más sincera posible al espectador. Álvaro, en esos momentos en los que empezabas a hacer cine, ¿qué películas eran las que más te influenciaron? Mira, curiosamente, en ese momento no me influía tanto el cine, que obviamente lo veía, como siempre lo he visto muchísimo, pero lo que más me influenciaba era la novela El realismo sucio americano. Yo estaba enloquecido con Raymond Carver, pues con Bukowski, con Richard Ford, con novelistas que hablaban de gente. Entonces, de personas, de hombres, de mujeres que se levantaban, se preparaban un café, discutían con su mujer y se iban a trabajar. Entonces, eran historias aparentemente muy pequeñas, pero llenas como de un contenido con el que empatizabas muy rápido porque decías, ostras, yo soy esa persona, ¿no? De alguna manera yo me siento ese mismo sentimiento vital que tienen esos personajes, un poco de desasosiego, aunque espera, hago un inciso, aunque claro, ahora pienso en esa época y digo, es increíble que nos sintiéramos desasosegados en algún momento porque yo creo que ahora vivimos tiempos mucho más complicados que los años 90, que yo los recuerdo ahora como un remanso de paz, pero la vida, la propia existencia siempre te crea cierto desasosiego, eso es así, ¿no? Entonces, para mí me influía muchísimo eso. Y si me preguntas de cine, pues obviamente Woody Allen, obviamente Jim Jarmusch y obviamente Aki Kaurismäki. Esos tres pilares son mis Santísima Trinidad. Bueno, te iba a comentar porque precisamente yo cuando vi la película me recuerda un poco al teatro esperpéntico, ¿no? Porque es como todo muy decadente, todas las relaciones como que no ves ningún futuro, ninguna visión más allá de lo que está sucediendo en ese momento. Sobre todo en la de Todo es mentira. Como es muy nihilista, en este caso el actor que hace el personaje que interpreta a Coque, y si te has pues mostrado, tal vez has volcado, ¿cómo te sentías tú? ¿No? Una vez me hicieron esta pregunta en algún programa y salió en algún programa de televisión, ¿no? Y yo no me acuerdo qué contesté, pero luego me llamó mi hermana y me dice, pero tú eres tonto, tú haces eso. No, digo, tú cuentas eso porque lo has visto en tu casa. Entonces, de alguna manera me recordó que bueno, como tantas familias, ¿no? Que mis padres discutían muchísimo. Sí, entonces yo creo que ahí se generó algo, ¿no? Una especie de interés por transmitir esa especie de violencia casera, ¿no? Ya, que además, como ya has mencionado antes a Woody Allen, ¿no? Como que tiendes mucho pues, a lo que vives, lo plasmas en la pantalla. O sea, todas tus vivencias son las que expresas. Pues lo mismo te puede suceder a ti en este caso. Totalmente, o sea, todo tiene un tinte muy autobiográfico. Lo que pasa que, bueno, os puedo contar de dónde viene el columpio.
Sí, por por ejemplo, favor, ahora por os lo voy a supuesto. contar. Lo que yo hago es darle a ese tinte fotográfico, ¿cómo se dice? Exagerarlo, o sea, darle, distorsionarlo, hacerlo un poco esperpéntico, sí, o teatral, y estilizarlo de forma que hay un naturalismo de base, pero hay una imagen una imagen más estilizada de lo que es el naturalismo convencional. En el Columpio, por ejemplo, que acabáis de ver, es una estación vacía completamente. Hay como una intención de abstracción. No quería hacerlo en un entorno de vida cotidiana real. Es la vida cotidiana porque son dos chicos vestidos como se vestía entonces, esperando el metro, fumando, que también es muy impresionante ver a fumar en el metro. O sea, es la vida, pero no hay nadie, la planificación, todo como está contado como queriendo abstraer la historia, hacerla un poco fábula, digamos, ¿no? Y entonces esto venía por... Ah, no, pero venía de otra cosa. Venía Sí. un poco como... Joder. Ya. Bueno, mientras lo pensamos, sí, que de dónde vienen las historias. Claro. Eso, sí. Sí. El toque No, el autobiográfico, columpio ¿no? es que me pasó, no en un tren, pero que estaba yo, era estudiante. Me fui un día, un mes en agosto a Valladolid a hacer una cátedra de cine, que creo que todavía existe incluso, que estás un mes estudiando como teoría del cine, semiótica, tal, como, todo como muy pajillero, ¿no? De pajillero, ¿sabéis? De intelectualmente pajillero. ¿Sabes? Te cuenta que nada más, no digo también porque pues te ponen el regador regado, y, que es el primer corto de la historia, y dice, ¿qué le pisa tal? Una manguera. Ay, ¿qué es la manguera? Bueno, el falo. Bueno, pues ese mundo como de teóricos del cine, como muy calles del cinema y tal. Entonces me fui ahí, que me apetecía muchísimo. Y el primer día que llego, estoy como en un hall y veo a una chica con el pelo negro, súper largo, como muy voluptuosa. Y yo digo, bueno, madre mía, o sea, me dejó como impresionado. Entonces, en un momento dado, al entrar hice así, pum, 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 hice un culebreo y me coloqué justo detrás de ella. Entonces fuimos bajando, como lo típico, pues como hoy igual al entrar aquí, que vas como despacito hasta que llegas a tu sitio, ¿no? Que era el primer día de clase. Y digo, oye, pues me tengo que sentar a su lado. Y voy caminando y todo el rato le veía como su pelo moverse delante, sus manos, los pies, y yo detrás. Y siendo consciente de que yo no existía para ella. De repente se sentó, me puse al lado y toda la clase mirando de reojo, y estaba, o sea, me puse malísimo. Y llegué luego a mi hotelito, bueno, a mi albergue donde estábamos, y todo el rato pensaba en ella y dije, yo, qué fuerte, digo, si supiera esta chica que lo que ha ocurrido a su lado, que haya estado en su clase viendo una teoría del cine, no sé qué, al lado había un señor súper salido mirándola todo el rato, y es que fliparía, ¿no? Total, que esa noche nos fuimos por ahí, pues empezó a conocer gente y nos fuimos de fiesta y apareció ella. Y pim, 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 de repente va y nos enrollamos en esa noche. Y yo le digo al día siguiente, madre mía, si tú supieras que yo estaba detrás. Y me dice, y si tú supieras que yo estaba mirándote, dijo, a ver si viene, te atraí, te pusiste detrás, dije yo, ay, Dios mío, que se sienta a mi lado. Y me contó la misma historia desde su punto de vista. Y dije yo, pero ¿cómo puede ser? Entonces, bueno, de ahí vino. Se me quedó esa historia, digo, ¿cómo puede ser que yo no percibiera nada, ¿no? O sea, el corto A te veces llegó del la cielo. realidad supera al arte, a veces. Sí. El corto te llegó del cielo, básicamente. Sí. O solo. Yo te quería preguntar con ese estilo como de cotidiano, digamos, o sea, que al final tus películas son así más como de un tono realista, ¿no? O sea, ¿cómo definirías tu identidad cinematográfica propia, ¿no? O sea, como... sí, justo. Bueno, yo diría que hago con lo que más me identifico es con una comedia muy naturalista de personajes y que siempre habla de aquellas partes del ser humano que se evita contar. O sea, que decir, siempre hablo, bueno, aquí el Columpio es el caso más extremo en eso. Siempre hablo de lo que no se dice, o sea, es lo que no se dice y lo que hay por debajo de las relaciones sociales y la tensión que provocan las relaciones sociales en la gente. Eso está en todo lo que hago, siempre, en mayor o menor medida, pero yo siempre parto de ahí, de esa sensación de querer como radiografiar
lo que está pensando el que tienes delante y de intentar descubrir lo que el otro piensa de mí o de los personajes que estén en la historia, ¿no? Sí, en el columpio vemos como los diálogos de los personajes, pero a través de su pensamiento, ¿no? Pero luego, por ejemplo, en Todo es mentira, ahí sí que vemos a los personajes interactuando entre ellos directamente. Claro. Y lo que yo veía es que la pareja protagonista eran muy sinceros. O sea, se decían las cosas muy a la cara, ¿no? Todo lo que se les pasaba por la cabeza lo decían, ¿no? Como sin filtro. Entonces te quería preguntar aquí, ¿qué piensas de esto de la sinceridad? Si crees que es nociva en las relaciones. Si crees que... Bueno, le he dado muchas vueltas a esto de la sinceridad. De hecho, hasta hice una película que se llama El juego de la verdad, que no sé si está aquí puesta. No, es que es bueno. Luego hay otro, yo hago un inciso rápido, porque estamos hablando de digamos, mi faceta más autoral, de películas más autorales, ¿no? Pero para sobrevivir yo no he podido hacer el cine que he querido más que 4 o 5 veces, ¿no? Y he hecho muchas más películas. Entonces, en esas otras películas, pues tienes que colarte, pues dejas un 10%, ¿no? de tu huella o de tu interés, porque estás un poco a merced de la industria, ¿no? Bueno, lo digo porque esta película es más de la industria, más de cine comercial. No era un encargo, porque el guión también lo hice con un amigo, o sea, pero bueno, que sabes que no es lo mismo, ¿no? Que entonces, esto de la sinceridad, recuerdo que cuando se promocionó esa película yo decía algo que creo que con lo que me parece que no estoy de acuerdo ahora, que es que la verdad está sobrevalorada, ¿no? Y digo que no estoy de acuerdo ahora porque ahora en ese momento no había una tendencia tan grave como hay ahora a mentir. Con lo cual, la verdad y la mentira lo podías usar como material, digamos, intelectual, como para juguetear con ello, porque no era algo nocivo, no algo que socialmente era cancerígeno. Sin embargo, ahora la tendencia que hay a mentir de los políticos, de la gente que te vende algo, de cualquier plataforma, de todo, está lleno de mentira. Entonces, ese todo es mentira, ahora sí que todo es mentira. Yo cuando dice todo es mentira, nadie decía la frase todo es mentira. Pero desde los últimos años, porque yo me fijo, claro, y de pocos años para acá, ya oigo muchas veces decir, es que todo es mentira. O sea, esa sensación de que todo lo que nos rodea es para engañarnos, que hay como una especie que todo el mundo funciona de una forma en la cual el engaño es lo que guía la sociedad o la economía de todo, con lo cual ahora no diría, jamás volvería a decir que la verdad está sobrevalorada, ¿no? Sí. ¿Hay alguna de tus películas que digas, esta es 100% mía? Bueno, pues la más 100% mía es Todo es mentira, Nada de la nevera también, y de las recientes, Las ovejas no pierden el tren y Vergüenza, la serie Vergüenza. Sí, porque es cierto que en 2007 no pasaste al mundo de las series. Además de películas, empezaste a dirigir series. Claro, porque esto ya entramos en un tema que también es interesante hablar, que cómo ha ido cambiando la industria del cine. O sea, cuando empecé, que era el año 92, todavía era como los últimos estertores del cine de antes, ¿no? Del cine más clásico. Entonces empezamos, como muchos directores, guionistas, actores muy jóvenes entonces, a hacer un tipo de cine mucho más callejero y no tan académico como el que se estaba haciendo antes. Pero era académico el cine, el tipo de películas que se hacían, y también era académica la industria. O sea, había una industria como muy estructurada. Se hacían X películas al año, se estrenaban en los mismos cines, porque claro, no había tantos cines, o sea, se estrenaban con pocas copias. La crítica la hacían en El País o en el ABC, o sea, que no, eran habas contadas, ¿no? Y entrar ahí, pues entrabas pues bien o mal, pero era como un grupúsculo ahí. Y empezó, entonces no había una necesidad, como no había tanta exposición a nada, ni era una industria tan grande, nadie te estaba fiscalizando. Entonces casi todo el mundo que hacíamos cine entonces, hacíamos nuestras películas, no existía otra cosa que hacer tu película. No había encargos, no había, venga, vamos a hacer unas 4 comedias y vamos a buscar directores, o vamos a hacer películas de terror. Entonces cada uno hacíamos nuestra película, éramos todos como autores. Eso empezó a cambiar.
llegaron las privadas, bueno, las privadas creo que ya estaban, pero empezaron a llegar licencias y obligación para que las cadenas de televisión invirtieran en cine. Bueno, empezó, no tengo el detalle claro, ¿no? Pero empezó a cambiar la industria, ¿no? y a ser más industrial y menos manufacturada, digamos, menos manual, menos artesana, quería decir. Era todo muy industrial. Y en ese punto, el levantar películas propias, empecé a verlo imposible. Y entonces hice, el punto de inflexión es que hice El juego de la verdad, que me quedé con bastante resquemor porque no salió lo que yo quería, y luego hice Salir pitando, que fue más de lo mismo, y me la vendieron de una manera completamente diferente a como yo había pensado la película, y me di cuenta que estaba luchando contra molinos de viento. Y de alguna manera me retiré del cine porque dije, yo no voy a hacer más películas. Y estuve 7 años haciendo televisión, que me lo pasé muy bien, y era un placer que te decían, toma un guión, y a la semana siguiente estaba rodando, en vez de esperar un año. Y me encantó esa experiencia, pero es dura también porque es muy de fábrica, muy de ir a la obra, ¿no? Y de ahí conseguí, en la crisis, me ocurrió lo de Las orejas no pierden el tren, que un poco retomé con un tipo de cine que me apetecía hacer. Y para entonces empezaron las plataformas y volvió todo a cambiar. Entonces ahora ha empezado a diversificarse todo mucho, y hay como más posibilidades, aunque lo de hacer lo propio es muy complicado desde hace muchos años. Yo quería preguntar, o sea, la industria del cine al final, o sea, o el arte del cine es bastante complejo, ¿no? O complicado, entonces, que en verdad es lo mismo. ¿Por qué elegir el lenguaje cinematográfico para expresarte, ¿no? Y también como en esta segunda etapa, es decir, tú al principio hacías cine de autor, ¿cierto? Y luego pues empezó a comercializarse todo. Entonces, ¿no te planteaste cómo cambiar tu lenguaje, imagínate, escritor o algún otro arte, ¿sabes? Me provoca mucho respeto escribir. Yo no me atrevo, creo que no me atrevería a escribir. Yo no sé hacer así nada muy bien. No tengo grandes aptitudes. Entonces, la única, necesito de algo colectivo, ¿no? Entonces, el cine es un trabajo muy colectivo. Hay mucha gente haciendo una película, hay mucha gente que está detrás, tienes guionistas, aunque tú mismo escribas, tienes un director de fotografía. Entonces, de alguna forma, no es, o sea, un arte, digamos, más individual, a mí me provoca mucho respeto y no me veo capaz, la verdad. Vale, sí, también queríamos preguntarte sobre las últimas películas, ¿no? Porque siento que hay una gran diferencia entre estas primeras películas tuyas que hacías y los últimos años. Por ejemplo, recientemente 8 apellidos marroquíes y la última de este año, ¿no? Los Mortimer. ¿Cómo es ese cambio, ¿no? De pasar de una comedia tan ácida, tan humana, a una comedia más familiar, ¿no? Claro, porque por 2 razones. Primero, porque os he contado que no... Yo tengo un hijo, tengo cargas familiares, que tengo una casa, tengo que pagar hipotecas, que si la vida se te va complicando, ya tienes 50 y tantos, ya no tienes 25 años, que te da igual ganar más o menos dinero porque o te vas a dormir a casa de un amigo o duermes en la calle, no sé, pero llega un momento que la vida se te va haciendo compleja y tienes como una infraestructura que mantener. Entonces eso es una razón que, para que no nos vamos a engañar, que está ahí, pesa, ¿no? Y la otra razón son también que ya desde el principio, desde la primera vez que yo tenía muy claro qué tipo de director quería ser. Yo no quería ser... O sea, yo no sabía la diferencia entre autor o no autor, o no tenía ni idea, ni me lo había planteado. O sea, por ejemplo, Todo es mentira fue al Festival de San Sebastián a concurso. Y la gente me decía, pero te van a machacar. Y yo no sabía por qué. Claro, luego con el tiempo dije, claro, que es un festival, que una comedia, pues en festivales las comedias no son bien recibidas. Bueno, me enteré de más cosas, ¿no? Pero yo esta diferenciación nunca la hice. Y sí, desde el principio tenía clarísimo que quería tener una carrera larga, no quería ser producto de una moda y quería ser un profesional del cine. A mí me encantan los profesionales. O sea, yo veo un camarero cortando jamón y me puedo quedar horas mirándole. O sea, me encanta la gente que hace las cosas bien, una cosa bien. Entonces yo siempre he querido ser un buen profesional del cine. Si además puedo ser un autor, pues fenomenal. Pero he priorizado
lo contrario. Entonces, lo que he hecho es que en todo este tiempo me he ido profesionalizando y ahora soy un profesional, que me puedes dar un guión y yo te hago una película con solvencia, mejor o peor, pero sé hacerlo. Y sigo anhelando, bueno, ahora acabo de hacer además de lo que habéis visto, una serie que se va a estrenar este año, que viene en Netflix, que vuelve a ser una serie personal con Juan Cabestany, como igual que en Vergüenza, ¿no? O sea que no dejo de intentarlo y lo consigo de vez en cuando. Pero lo de me gusta hacer cine. Sí, justo, bueno, ahora a colación de lo que has comentado con Juan Cabestany y tu productora Cuidado con el perro, ¿no? Sí. Que estás, bueno, jugando sobre todo con el formato de las series, con Vergüenza, y ahora anuncias que tienes un nuevo proyecto. ¿Qué formato estás más cómodo al final? ¿Con el de la película? Porque has probado muchas cosas, incluso tienes un documental de Ángel Nieto. Sí. Por eso, bueno, un poco... Entonces, bueno, ¿con qué te sientes más cómodo? ¿Qué prefieres hacer ahora? Hombre, lo mejor, para que no nos vamos a engañar, es el cine. O sea, no hay nada mejor que puedas hacer en esta vida, o yo lo pienso, vamos, que una película con la que te sientas cómodo. Eso no es incomparable. Las series, dentro, o sea, ahora vimos todavía una moda de la que lleva ya, pues igual llevamos ya 10 años de moda, o sea, lleva mucho tiempo, una moda que ahora ha venido para quedarse, pero que de alguna manera creo que con el tiempo vamos a descubrir que las series no dejan de ser una cosa seriada. O sea, una película es incomparable con nada. No hay una serie que pueda competir, por muy buena que sea. Yo creo que no compiten con una película, porque es un proyecto único, un producto único. ¿Y habría alguna película que siempre te gustó hacer o te hubiera gustado hacer y al final no la pudiste hacer? Bueno, yo he tenido muchas películas o sea, si yo llevo, no sé, tengo 12 o 13 películas, pero si hubiera rodado todas las que estuve a punto, tendría 20. ¿Sabes? A mí se me han caído un mogollón de proyectos. Recuerdo uno se me cayó el día antes del rodaje. Ostras. O sea, lo pasé fatal. Bueno, fue por desavenencias con el actor y dejó la película. Entonces, como dejó la película, pues se paró todo y nunca más se hizo. Y esa película se llamaba Soy una buena persona, y es una película que luego he visto ese tipo de cine más veces, que entonces me decían que era una cosa cutre, porque era como cine, comedia negra en Burgos. Entonces, que la cosa de Burgos, o sea, a mí eso me parecía guay y cool, pero y ahora podría serlo, pero entonces Burgos era, qué horror, hay que rodar en Madrid, en ciudades, no estaba... Pero bueno, se cayó por el tema del actor. Y así ahora a los jóvenes que quieren empezar con los cortos, al final es otra época y hay mucha gente, incluso puede que más aún, que quieran dedicarse a esto del cine, a hacer cortometrajes. ¿Qué les dirías? Pues un poco lo he venido diciendo así durante toda la hora, ¿no? Sí, desde luego que si hay que dar algún consejo, diría que es fundamental, que va a hacer falta una ilusión a prueba de bomba para hacer todo lo que sea. Si no hay una ilusión tremenda por lo que estás contando, es muy probable que te salga mal. Al menos al principio. Igual luego, con el tiempo, si te haces un profesional, pues puedes no necesitar que la ilusión sea parte del juego, ¿no? Pero al principio, que sea algo que te ilusiona de verdad, que lo cuentes y sepas lo que estás contando, porque tú lo sientes y sabes que esa historia conecta contigo y por eso puede conectar con los demás. Y intentar que no estar sujeto a ningún dictado de modas o de voy a hacer una cosa como, sino intentar hacerlo desde tu propia voz, intentar buscar vuestra propia voz, porque lo que os va a dar de comer fundamentalmente, incluso en las partes más comerciales o industriales de vuestra faceta, va a ser siempre vuestra voz. Si tú no tienes una voz dentro de las millones de voces que hay, que se pueda identificar, que pueda aportar algo, y lo que haces es algo que lo hacen 200.000 igual, son matices, porque obviamente todo lo hacemos todo parecido, pero sin esa voz es todo más difícil. Entonces yo creo que merece la pena trabajar la voz de cada uno. Wow, muchas gracias. Sí, un placer. Sí.
Y bueno, Álvaro, no es por ser indiscreto, pero ¿puedo preguntarte sobre esta nueva serie que vas a sacar o nuevos proyectos que tengas así pensado en adelante? Porque, bueno, también sobre tema películas, si no me equivoco, llevas desde 2019 o 2020 sin rodar una con guión propio, sino que solo estás dirigiendo. Sí, no me acuerdo desde cuándo. Bueno, sí, desde 2019. Justo la exacto. última, Sí. Ahora voy a hacer una película en abril. Pasa que, claro, no puedo contar todavía nada porque no se puede. Los contratos no te dejan. Y ya lo he firmado, o justo lo voy a firmar esta semana. Pero bueno, sí puedo decir que es una comedia negra. Y no es guión mío, pero sí que es la primera vez desde hace muchos años que entro en un proyecto en el que sé que puedo hacer lo mío. Aunque no hace falta escribir para hacer todas las cosas, ¿no? Que es porque es una película que va a ser un poco, es de estudio, digamos, pero que va a estar un poco en los márgenes, un poco indie. Entonces eso me apetece mucho. Y estoy también escribiendo un proyecto propio de serie de televisión para Amazon. Wow. Ahora mismo que lo rodaré después de esta película. Pues te deseamos mucho éxito y desde aquí estaremos todos para verlo. Así Gracias. que muchísimas gracias. Vamos a dejarlo ya por aquí. Sí, que hace un calor además. Sí, llevamos ya una horita. Sí. Muchas gracias por venir, Álvaro. A vosotros. Un placer.